Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate. 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Bueno, y vamos a volver a Punta del Este. En un ratitito nada más vamos a está. tener nuevamente a Virginia de los Santos compartiendo más a nivel cultural en diferentes puntos de Punta del Este. Ya la tenemos de nuevo Consiguió a Virginia. Consiguió pulpo, preguntale, realmente ya me Yo creo que usted quedó en el debe con la señora de los Santos. fui yo el que está en el debe ahora. Pero Por si lo es que ella la que vive escuché ahí. recién... Quedó de conseguirme el precio de cuánto estaba el pulpo, el kilo de pulpo, y ahora soy yo el que está en deuda. Usted dice que estuvo, ella dice que usted estuvo por allá y no le avisó. Estuvo, es cierto. Muy cierto, feo, es cierto. Sotelo. Tiene razón. Bueno, vamos a retomar el contacto con Virginia de los Santos, que está allí donde se inauguró esta fotogalería que se denomina, por lo menos la muestra, 1.5 grados centígrados. ¿Es así, Virginia? Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, nos volvemos a reencontrar, así es. No se preocupe, Sotelo, nosotros en algún momento vamos a ir por el puerto y le vamos a llevar todos los precios y seguimos esperando de aquí, de este lado. Y bueno, ahora les estamos tratando de transmitir, de mostrar otra de las actividades. Bien, comienzan también las manifestaciones culturales de todo tipo aquí en Punta del Este, porque no es solo sol y playa, aunque le digo que la playa está con muchísima gente hasta ahora, porque la jornada está sumamente agradable para disfrutar del clima. Y bueno, y aquí en Punta del Este, como les decía, continúan las manifestaciones culturales como esta instalada en el Espacio Cultural Gorlero, que es una muestra con fotografías de la agencia francesa AFP, y para dialogar y mostrarles un poco de qué se trata, es una muestra muy interesante porque tiene que ver con el medio ambiente y con la concientización. Un poco son fotografías muy impactantes sobre distintos eventos que de una manera u otra están afectando el medio ambiente. Tenemos a Fernando Cairo, subdirector de la Dirección de Cultura. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Sí, efectivamente, esta muestra se inauguró la semana pasada en el marco de la Semana de la Cultura Francesa y asociados precisamente con la agencia France Press, la Embajada de Francia, el Centro de Fotografía de Montevideo y la Intendencia de Maldonado, se logró concretar esta exposición de 36 fotografías dedicadas al medio ambiente o a la interacción entre el hombre y la naturaleza. Son fotografías de todo el mundo que fueron recogidas por fotógrafos de France Press y que nos hacen reflexionar y nos concientizan sobre la necesidad de mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza y cómo nuestras acciones influyen en la naturaleza, en la vida animal, en la flora, en la fauna, y la necesidad de que para preservar nuestra vida debemos interactuar en una forma más armoniosa con la tierra misma, ¿verdad? Bueno, mientras vemos algunas imágenes, nosotros también recorremos para que ustedes puedan ir viendo todo lo que tiene que ver con esta muestra. Una muestra que cuenta también con la participación del Centro Municipal de Fotografía de Montevideo y una fotogalería que quizás los que están allí en Montevideo estén acostumbrados a ver este tipo de fotogalería que se ha instalado en muchos espacios públicos de Montevideo, pero aquí en Punta del Este es la primera vez que se instala una muestra de estas características. Sí, efectivamente, está instalada en pleno Gorlero, en la esquina de la avenida Gorlero y la calle 30, en el complejo cultural Gorlero, que es una antigua estación surtidora de combustible que la ANCAP ha cedido a la Intendencia de Maldonado y al municipio de Punta del Este para realizar actividades de corte cultural. Es así que tenemos varias salas en las cuales se hacen exhibiciones de plásticas, se hacen conferencias, presentaciones de libros, conciertos, y en este patio lo hemos aprovechado para instalar 18 paneles de hierro cedidos por la Embajada Francesa que soportan las fotografías, que son verdaderas gigantografías, muy bien logradas, que son un deleite, son un paseo más, están iluminadas a la noche, por lo que la gente todo el día, las 24 horas, puede circular y lo hacen interactuando con las fotografías, lo que es muy bueno. Veíamos recién algunas personas muy atentas a leer específicamente lo que, bueno, la explicación que tiene cada fotografía, porque además a esta hora, como les decía, hay mucha gente en la playa, pero les puedo asegurar que en la tardecita este lugar se llena de gente que se para atentamente a leer
y bueno, a tener en cuenta un poco el detalle de cada fotografía, y hay algunas realmente impactantes. Recién veíamos un bosque, la tala de un bosque que tenemos aquí a la izquierda, que la verdad que impacta por bueno, verlo desde arriba. Es bastante particular. Sí, en realidad es un tifón que se produjo en las Filipinas y cómo dejó todo desolado a su paso, lo que tal vez a la naturaleza le costó años construir. Y también es una alegoría porque en el centro de la fotografía hay una vivienda de los habitantes del lugar que también fue destrozada, ¿no? Y a veces, bueno, hay que cuidar todo para que no sucedan estas cosas, porque también nosotros provocamos estos fenómenos de la naturaleza. Me llama la atención también ver los distintos elementos que tienen que ver con el agua, con el fuego, con la tierra, todo eso que está conjugado en una muestra que bueno, lo que intenta es concientizar, como decíamos, con fotógrafos y fotografías de primer nivel, como los que componen la agencia AFP, la agencia francesa, y que tenemos la oportunidad de vivirlo aquí en Punta del Este, y va a estar, como me decías, hasta fines de abril, o por lo menos hasta el mes de abril. Sí, intentaremos llegar hasta Semana Santa, porque es una propuesta muy novedosa, muy atractiva, que cualquiera la puede visitar, que no tiene ningún costo, y que es muy conveniente traer a los niños, a los jóvenes, para que ellos se concienticen de la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, nuestro hábitat, que es único e irreemplazable. Y bueno, vamos cerrando este segundo contacto con ustedes para la tarde en casa desde aquí de Punta del Este. Seguro nos vamos a reencontrar pronto con más novedades que tienen que ver, bueno, con la temporada, con todo lo que está sucediendo, con los eventos, y les mostrábamos ese primer panorama con la Escuela Superior de Alta Gastronomía, y ahora aquí desde el Espacio Gorlero con esta muestra que ustedes pueden visitar todos los días y al aire libre. Perfecto, muchas gracias, Virginia. Tiene que ir, Sotelo. Tengo que ir, porque además no, pero viste lo que son las propuestas culturales, digamos, fotoperiodismo, entre otras muchas cosas que hay en Punta del Este, obviamente, como toda gran ciudad turística, hay mucho más que playa. Con estos días más fresquitos también. Sí, invitan más, claro. Sí, febrero. Una recorrida, por lo menos es ahora que el sol está en su máxima expresión y no se puede estar en la playa. Bueno, eso es una recorridita por una fotogalería. ¿Cómo no? A cielo abierto. ¿Por qué no? Denis Legrand, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estaba mirando, especialista en temas carcelarios. No son de esas cosas que las personas digan, me voy a especializar en este tipo de temas. Digo, no lo digo por nada, porque haya nada malo. Por el contrario, porque son de esas realidades que inevitablemente sabés que te espera un contexto duro, por no decir de los más duros que podemos encontrar desde el punto de vista social y humano. De todas maneras, tú trabajás en el marco de Nada Crece a la Sombra, sos coordinadora, que es un programa socioeducativo en cárceles. Obviamente, por tu trabajo y por tu formación, tenés muy presente lo que son los discursos que hay a nivel de la sociedad con respecto a qué hay que hacer con los presos y con las cárceles. Y allí aparece desde un discurso más punitivo, ideas de poner las cárceles bajo control militar, otro más que apuesta más a la recuperación, por decirlo de algún modo, o a lo socioeducativo. Da la impresión de que son dos caminos antagónicos, cuando en realidad tiene que haber seguridad en las cárceles y tiene que haber posibilidades de que la gente se eduque y aprenda cosas que les sean útiles, ¿no? Sí, creo que lo primero para pensar es cómo pensamos las cárceles en general, ¿no? Y claramente mucho de lo que sucede adentro de las cárceles es producto de la vulneración que existe entre dentro y afuera, ¿no? Estos discursos de odio o estos discursos que piden que se termine la violencia, pero a través de más violencia. Entonces ahí hay un montón de discursos a nivel de opinión pública que hay que escuchar, pero también hay que relativizar porque nos pueden llegar a hacer muy mal, ¿no? De la mano de esto también, ahora estamos escuchando últimamente militares como solución a prácticamente todo. Bueno, otra cosa que también tenemos que cuestionar, porque bueno, los militares no han sido muy amigos de la democracia, entre otras cosas, en mucha de nuestra historia en Uruguay. Y en particular, sí, lo que decías, hay dos lógicas que se oponen de alguna manera, que son la lógica de seguridad, una lógica más punitiva si se quiere, que prima el encierro, que prima una lógica más de custodia, y una lógica más socioeducativa que tiende a pensar la cárcel como una oportunidad para que esas personas reciban las oportunidades que de alguna manera no las tuvieron antes y se trate de modificar algunas conductas. Es muy básico, ¿no? Si uno tiene una persona privada de libertad y le enseña que vivir
en privado de libertad, vivir presos, aprender a vivir a través de la violencia, bueno, hay un montón de complejidades y de desarrollos que se van a dar en esa persona que no van a estar buenas cuando salgan, porque esa persona tiene que salir, desaprender todo lo que aprendió y de alguna manera volver a vivir en una sociedad que lo margina. Y en realidad pensando quiénes están dentro de las cárceles, en las cárceles hay un montón de personas que cometieron un delito y hay que abordar ese delito y trabajar en la responsabilidad, pero en realidad no los une mucho más que ser varones, en general 95%. Sí, muy pobres y jóvenes. Jóvenes y pobres. Entonces, ¿qué tienen en común? El delito, una determinada marginalidad que los somete en ese espacio y que de alguna manera las cárceles intentan moldear esa marginalidad. Podemos seguir moldeándolas con más marginalidad o podemos empezar a pensar cómo estas personas tienen un lugar en la sociedad para bien o para mal. Ahora, Denise, viendo, nuevamente se puso sobre el tapete el tema de las cárceles, de la convivencia que hay allí dentro, por llamarlo de alguna manera, porque no tiene nada de convivencia, o por lo menos esa realidad. La realidad también de los guardias carcelarios, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos que eso se pueda efectivizar, que eso sea una realidad? Porque hablamos de, según las cifras que tú misma manejaste, salen 6.000 presos por año y 4.000 vuelven al recinto. Entonces, es una cifra además a nivel internacional muy alta, ¿no?, de reincidencia. Sí, la reincidencia es, o sea, 60% es un montón de reincidencia. Hay muchos países en el mundo que tienen reincidencias muy altas. Eso es algo que ha sucedido. En Uruguay es particularmente alta. Y sí, además de esas 4.000 personas que vuelven a entrar, que ya estuvieron, hay 2.000 que se vinculan por primera vez con el sistema penitenciario. Y que se mezclan y que se... Ahora con el código nuevo... nuevo... a contaminar con todo esto, ¿o no? Sí, lo que tiene la cárcel es que la cárcel es una ficción que provoca una forma de vida que es la violencia. Entonces, también hay personas que no necesariamente son tan violentas o su delito que cometieron no tiene que ver con la violencia, es un delito contra la propiedad sin violencia, como puede ser la receptación, bueno, un hurto sin violencia, aunque siempre podemos decir que con el delito hay violencia, pero personas que no necesariamente tienen delitos muy duros, que dentro de la cárcel desarrollan un determinado lugar, porque también hay que posicionarse en un determinado rol, y pasan a ser personas mucho más violentas que el delito por el que cometieron. Y por otro lado, por ejemplo, el caso de los homicidas, de los femicidas o de los agresores sexuales, en general son personas que no son demasiado conflictivas dentro de la cárcel. Lo que te iba a preguntar, parece una pregunta ingenua, pero la verdad que no tengo la respuesta. ¿Por qué pasa eso? Porque alguien puede decir, bueno, no hay presupuesto, no hay como para reeducar o tener... Bueno, eso puede ser discutible y exigirá otro tipo de decisiones. Pero mezclar primarios con reincidentes, llevar reclusos que no han cometido delitos violentos y exponerlos al contacto con delincuentes sí violentos, no parece responder a ninguna lógica razonable. No, una de las diferencias con este código es que no se pueden mezclar, debería haber una clasificación y tampoco se pueden mezclar las prisiones preventivas, o sea, mientras las personas esperan su juicio, no se pueden mezclar con el resto. ¿Eso está ocurriendo? Que antes, sí, está ocurriendo y que antes... Un punto a favor del nuevo código tan criticado. Antes, 2 de cada 3 personas estaba procesado, pero no estaba condenado. Sí. Y que eso significa que muchas personas están dentro de la cárcel, pero todavía no tienen una sentencia firme sobre cuánto tiempo van a estar y si realmente son culpables o no del delito que cometieron. Alguien que es formalizado con medidas de prisión o que es condenado por un delito que no implique violencia, está en un lugar con otras personas que están procesadas. Que mató, rapiñó. No se ahora mezclan. no, pero estaban. No, la clasificación del delito es otra cosa. La cuestión con los reincidentes y los primarios es lo que cambia el código y las prisiones preventivas. Sí. Obviamente hay que ver también, es discutible si es necesario separar a las personas que cometieron delito por el delito cometido. Eso también es una cuestión que está en discusión, hay 2 bibliotecas, hay personas que creen que sí, hay personas que creen que no, porque la sociedad no se divide de esa forma y las cárceles deberían imitar lo más posible a la afuera. Por ejemplo, el caso de Luis Parodi, el director de Punta de Rieles, que cree que no es necesario separar según los delitos. Y en realidad lo que tenemos que pensar es en el macro de todas las cárceles, ¿qué espacios no violentos hay para proponer? Bueno, claro. Punta de Rieles es un espacio no violento, la Unidad 20 en Salto, por ejemplo, es un espacio no violento. Después hay otras cárceles que generan mucha violencia y que este tema trasciende fuertemente lo que hace el Instituto Nacional de Rehabilitación, que hace lo mejor que puede y hay gente súper capaz trabajando ahí, excede lo que quiere hacer el Ministerio del Interior y tiene que convocar necesariamente a que todos los ministerios conversen sobre esto. ¿Pero por qué excede? Porque son las autoridades responsables de la materia. Sí, porque las cuestiones de seguridad no son simplemente una cuestión ni de la policía ni de quienes administran ese delito posterior a que se comete. O sea, a quienes
administran la pena, por decirlo de una manera, o quienes bancan la pena. En realidad el delito es un problema que tiene orígenes obviamente sociales, que genera muchos daños, porque en todo esto, ¿dónde están las víctimas? ¿Qué cobertura reciben las víctimas? ¿Qué lugar reciben también en la discusión? ¿Cuánto son protegidas? ¿Cuánto pueden resarcir el daño, ¿no? Porque el delito genera un montón de daño, no solamente un daño físico o un daño económico, sino también un daño muchas veces psicológico. Bueno, ¿qué lugar existe hoy? ¿Eso lo va a hacer la policía para adelante? Difícilmente. Tienen que introducirse otro tipo de mecanismos, por ejemplo, las políticas de salud. Las políticas de salud tienen que involucrar a los mismos que administran las políticas de salud para nosotros que estamos afuera. Las políticas de educación, las políticas de vivienda. Lo que vemos, por ejemplo, cada vez más gente durmiendo en la calle, en particular sobre 18 de julio en el Banco República. Muchísimas de esas personas pasaron por el sistema penal, una cifra altísima. Entonces, claramente el problema de las soluciones habitacionales posterior a la liberación es un problema que ha asumido, por ejemplo, ahora la Dirección Nacional del Liberado a través de la Posada de Medio Camino, que tiene 60 plazas, pero que es un problema mucho más grande. 60 en 4. ¿Cuántos salen? 6.000 que salen por año. Y también que esas 6.000 personas quieran seguir institucionalizadas o vinculadas con una institución, ¿no? Quizá. O sea, ahí es donde tenemos que pensar mucho más qué soluciones hay alrededor de vivienda, de salud, de educación. Vamos a hacer una pausa, después seguimos en compañía de Denise Legrand. Entre otros temas, me parece importante, porque creo que también hace a la solución del asunto, del problema, que expliques por qué tú o ustedes creen que es necesario un acuerdo interpartidario para el sistema carcelario. Venimos enseguida.